Bueno, una vez más poder tener esta oportunidad. Agradezco al cielo y quiero compartir y meditar en Lucas 2:40. Dice el texto bíblico: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, en la Biblia Lucas hace una recopilación, una investigación, para lo cual escribe este evangelio para Teófilo. Y de la vida de Cristo puede, en su niñez, en su juventud, antes que comience su ministerio, puede encontrar esta información solamente. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero ¿cómo era la vida de Jesús hasta el comienzo de su ministerio? Me he preguntado muchas veces. Son 30 años. Piense en eso, ¿no es cierto? Son 30 años de vivir, Dios hecho hombre, viviendo con la humanidad. Vivió Jesús 30 años contemplando el sufrimiento, el dolor, las luchas de la gente. Y la gran pregunta que me he hecho tantas veces: ¿sin hacer nada? El que era el médico de los médicos, el que empatizaba con el sufriente, ¿no hacía nada? Es muy interesante poder encontrar respuesta a esta pregunta y gracias a Dios la tenemos. ¿Y qué respuesta? ¿Qué información? La verdad, maravillosa. Como seres humanos sabemos por experiencia, ¿no es cierto?, que todas estas cosas se obtienen en medio de los conflictos de este mundo afectado por el pecado y por una estrecha relación con Dios. A medida que uno va creciendo, se va desarrollando, va adquiriendo experiencias y se va haciendo ducho para poder servir mejor. Pero en el caso de Cristo puntualmente, ¿no es cierto?, cuando uno lee en el deseado de todas las gentes, de paso vuelvo a recomendar este maravilloso libro, El deseado de todas las gentes. Cuando uno lee aquí encuentra 2 capítulos especiales justamente hablando de este período, la niñez y la juventud de Jesús. Los capítulos son la niñez de Cristo y el otro capítulo para poder ver es días de conflicto. A través de ellos podemos maravillarnos al contemplar los jóvenes años de la vida del Salvador. Realmente una belleza. Su relación con los niños de su barrio, las sugerencias que compartía con ellos y que eran bien recibidas, pero siempre estaba ese planteamiento que le hacían: ¿por qué insistes en ser tan diferente a nosotros? Claro, Jesús no participaba de muchas cosas que los jóvenes de esa época como de hoy, esas pillerías, esas travesuras, Jesús no participaba. Léanlo allí, es 2 capítulos maravillosos para poder comprender mejor y ampliar lo que presenta Lucas 2:40. Y entonces la pregunta que sigo teniendo presente, ¿no es cierto?, es: ¿vivió 30 años Jesús contemplando el sufrimiento sin hacer nada? Bueno, entonces nos encontramos con una revelación impresionante, que es la página 71 de este libro. Página 71 en el capítulo Días de Conflicto. En ese capítulo está esta página. Allí está. ¿Correcto? Al final prácticamente de este capítulo, y dice lo siguiente: Jesús sanaba el cuerpo tanto como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento
y para todo doliente a quien aliviaba. Sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, de esta manera, ¿no es cierto?, en una forma discreta, obraba por la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual después de que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Qué belleza, ¿no es cierto? No podía ser de otra manera. Dime, querido amigo, ¿no te genera esto admiración y gratitud hacia este Salvador? Bueno, si tomas este libro y lo lees todos los días, junto con la Biblia, imagínate lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu corazón, en tu comprensión. Correcto. Página tras página de este maravilloso libro, uno se puede ir descubriendo la belleza de los rasgos del carácter de Cristo. Es como haber estado con Él. Yo siempre digo el privilegio que tuvieron los discípulos de verlo, de contemplarlo, de vivir con Él, de verlo comer, sentarse, caminar, hablar, los gestos, la mirada, etc. Pero bueno, nos queda la imaginación y la revelación maravillosa que Dios nos ha dado a través de este libro. Sí, el niño crecía y se fortalecía. Y crecía sirviendo al Señor, a su Padre. Se fortalecía, ¿no es cierto?, en esa relación personal con Él, adquiriendo sabiduría también. Cuando comenzó su ministerio, tenía 30 años de experiencia, 30 años de servicio, ¿correcto? Ahora, la diferencia era que su ministerio iba a ser público, iba a darse a conocer públicamente las sanidades, las curaciones, los milagros, las resurrecciones, todo lo que el Salvador hizo, que como dice, ¿no es cierto?, allí la palabra de Dios no alcanzaría, ¿no es cierto?, en todos los libros del mundo para contar lo que el Señor hizo. Todos los días, sanando y sanando, curando de la mañana hasta el atardecer. Allí se retiraba con sus discípulos, luego se retiraba solo para estar en comunión con su Padre, y la madrugada lo encontraba orando, buscando la fortaleza para enfrentar un día más. Aldea donde pasaba Jesús no quedaba un solo gemido de dolor. Querido amigo, querido hermano, contemplar a Jesús y ver todas estas cosas de un ministerio tan impresionante nos tiene que alentar y animar a poder vivir sirviendo, a poder también orar por la gente, orar con el necesitado, tener una palabra bondadosa, un acto, un servicio, una ayuda. De la misma manera nosotros podemos vivir sirviendo, podemos, no tiene que ser algo público porque tengo un cargo, porque me toca, sino frente a cualquier situación, aún en aquel lugar donde nadie te va a ver, seguir sirviendo. Estarás copiando lo que el Salvador hacía. Me maravilla, ¿no es cierto?, que la Biblia no hable de todo esto, sino solamente tenga este texto para hablar de 30 años de la vida del Salvador. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Agradezco al cielo por este libro tan maravilloso, por esta información que me hace palpitar el corazón porque no podía ser de otra manera. El Salvador trabajaba continuamente sirviendo a los demás y haciéndolo en forma discreta. Por eso dice el libro al final, tanta gente le siguió en su ministerio, porque ya sabía, ¿no es cierto?, que estar con Jesús era diferente. Es así como el Espíritu Santo nos irá transformando día a día en este caminar juntos al cielo. Un fuerte abrazo de todo mi corazón, que Dios te bendiga grandemente.